Bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Virginia Tejada Jacob. Soy médica especialista en cirugía. En el costadito derecho van a ver los lugares donde trabajo y los grupos a los cuales pertenezco. En esta oportunidad me convoca por una vida libre de ACV, que es una asociación para pacientes familiares y profesionales que trabajamos con pacientes con ACV. Y junto a la licenciada Barrio Nuevo vamos a estar con ustedes en esta tarde, el rol de la enfermería en el cuidado del paciente con ACV agudo. Bueno, armé una pequeña agenda para que vayamos teniendo en cuenta, ¿sí? En esta tarde vamos a charlar sobre definiciones, vamos a charlar sobre qué es una unidad de ACV, el triage, la toma de decisiones como equipo multidisciplinario, los tratamientos y yo sé que todos son profesionales de la salud y todos deben recontra saber qué es una ACV. De todas maneras, siempre me interesa mucho algún concepto sobre lo que vamos a hablar esta tarde, ¿sí? Muy someramente, ¿de qué se trata una ACV? Es una interrupción de flujo sanguíneo cerebral hacia una determinada área de nuestro cerebro. Nos va a empezar a dar sintomatología y signología, los que nos va a permitir clínicamente detectarlo. Un ACV hemorrágico es, sin embargo, la ruptura de esa arteria u otra con el vuelco de la sangre correspondiente al parénquima encefálico. Ambas situaciones son de gravedad y son clínicamente muy evidentes. Perdón que voy a ocultar el video, así puedo ver bien y charlar con ustedes sobre toda la diapositiva. Es la segunda causa de muerte y la primera en adultos. Tenemos muchísima bibliografía a nivel mundial sobre casuística y qué pasa en las grandes ciudades, en las grandes urbes, ¿sí? Pero en Argentina, que es lo que donde nosotros residimos y donde nosotros trabajamos. Hay dos estudios, hay muchos más, pero dos que son estudios más grandes quizás, que se realizaron en nuestro país. Uno es el estudio Prevista, ¿sí? Que se realizó a partir de 2016 en la población de la ciudad de Tandil, donde se registró el primer evento cerebrovascular o transitorio en esta población. El otro es el estudio Estepa, que se registró en la ciudad de General Villegas, ¿sí? La prevalencia de ocurrencia de eventos cerebrovasculares. El ACV es la cuarta causa de muerte en este partido de General Villegas, o sea, es una patología prevalente. Bueno, para que, digamos, esto no sean sueltos, me pareció útil la idea de tomar un paciente X, le vamos a llamar Ernesto, es un paciente inventado, por supuesto, pero para que ustedes vayan viendo la historia de este paciente a través de todas las cosas que yo les voy a contar. Creo que es más fácil porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gente. Entonces es más fácil meterse y empaparse de una persona, ¿sí? Incorporándole todas las cuestiones más específicas, más numéricas, más de memoria, si se quiere, que le van a ir pasando a Ernesto, nuestro paciente. Ernesto es un varón de 60 años, es fumador de jerarquía desde los 15 años, vive con su esposa que también fuma, o sea que es tabaquista activo, tiene como factores de riesgo hipertensión, dislipemia, diabetes, es sedentario, tiene un sobrepeso casi obesidad de primer grado, tiene hipotiroidismo, no ha operado nunca, si tiene solamente una angioplastia coronaria, hace un par de años atrás por un infarto, y niega haber tenido traumatismos, intercurrencias o alguna cuestión reciente. Es gerente en una empresa familiar, lo cual lo tiene bastante preocupado últimamente, y como antecedentes familiares de jerarquía tiene un papá que tuvo un ACV isquémico y que también es hipertenso, y una mamá que es... Ernesto es padre de 3 hijos que son sanos y no tiene ningún otro interés particular. Toma levotiroxina, metformina, amlodipina, enalapril, aspirina y eventualmente algún ibuprofeno cuando tiene dolor muscular. ¿Qué le pasó a Ernesto? Ahora vamos a meternos un poquito de lleno en qué es el ACV, qué le pasó a Ernesto. Ernesto se despertó a las 6:30 como todos los días y al tratar de levantarse cae al suelo. Nota a su esposa que tiene una debilidad muy importante del lado derecho del cuerpo
¿sí? Un rostro hacia abajo del lado derecho, una afasia mixta, ¿sí? O sea, no puede hablar, sino que emite algunos ruidos, e impresiona no comprender lo que se le dice. Ese por el servicio de emergencias a domicilio. Lo llevan en ambulancia hasta el centro hospitalario más cercano. El médico que lo atiende llama al centro hospitalario y avisa que es un código rojo. ¿Mm? La esposa relata haberlo visto, sin ningún tipo de sintomatología, a las 3 de la mañana, cuando él le habla, cuando se levanta para ir al baño. ¿Qué está pasando en el cerebro de Ernesto? Ernesto está teniendo un ataque cerebral isquémico, ¿sí? Es lo que impresiona por la sintomatología que tiene, ¿sí? La arteria, una de sus arterias cerebrales, y por eso está generando este tipo de sintomatología aguda. ¿Qué pasa? Vamos a tratar de desglosar un poquito más qué es lo que está pasando en el interior del cerebro, en las células, ¿sí? En los vasos sanguíneos, en el flujo sanguíneo cerebral. El cerebro es un órgano, como ustedes saben, muy egoísta, ¿sí? Tiene solamente 1,5 kilos y se lleva un gran parte del gasto cardíaco, del oxígeno y de la glucosa de todo el organismo. Dado que no tiene reservas, ¿sí? Depende de cada latido y de todo ese aporte que le manda el corazón a través de la sangre. El flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral e inversamente proporcional a la resistencia de esos vasos sanguíneos. Estas son cuestiones más de física, pero si podemos meternos un poquito en ese concepto, vamos a entender cuáles son las situaciones que todas estas neuronas van a empezar a sufrir. Las modificaciones que experimenta la resistencia vascular cerebral a expensas de una modificación del diámetro arteriolar se denominan autorregulación cerebral. O sea, las arteriolas lo que hacen es diámetro, aumentando el caudal o reduciendo el caudal para autorregular el cerebro, el flujo sanguíneo cerebral. ¿Para qué? Para que trate de ser siempre armonioso, estable y constante. ¿Sí? Para que esto ocurra, la presión arterial media debe estar entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Fíjense que es bastante amplio el rango. Cuando acá derecho tenemos un cuadrito que va nombrando qué es lo que va ocurriendo cuando el flujo sanguíneo cerebral va bajando. Por ejemplo, en nuestro paciente Ernesto que está teniendo una ACV. Fíjense que cuando el flujo sanguíneo cerebral cae entre 10 y 15, se constituye en un balance energético negativo. Esa es la penumbra isquémica propiamente dicha, donde se están sufriendo y van a empezar a morir. Ese es el punto donde uno puede salvar esa parte del cerebro, ¿sí? Lamentablemente lo que le pasó a Ernesto es una patología que tiene una alta mortalidad. El 52% de las muertes se registran en la etapa aguda, o sea, en los primeros 30 días, y se atribuyen a la evolución o a las complicaciones del mismo ACV. ¿Sí? ¿Por qué le puede haber pasado a Ernesto esto? Tenemos varias etiologías. Es importante que ustedes sepan que el ACV puede pasar en todas las etapas de la vida, ¿sí? En la parte de pediátrica, de neonatología o de medicina fetal, por supuesto, requerimos de un especialista que pueda charlarnos sobre eso, no es mi caso, me dedico a la parte de neurología de adultos, y entonces a eso me voy a dedicar hoy con ustedes. De todas maneras, me parece importante nombrarlo porque también existe y tiene un tratamiento específico para los peques, para los niños. En los adolescentes y adultos jóvenes podemos pensar, por ejemplo, si Ernesto tuviera 20 años o 15, podemos pensar, bueno, embarazo puerperio en caso que fuera que sea un migrañoso, que tenga una malformación arteriovenosa, dando lugar a un ACV hemorrágico, que tenga enfermedad de arteriosclerótica prematura, porque toda su familia y él también la tiene, que tenga una arteritis, que es una inflamación de la pared de la arteria, ¿sí? Que tengan trastornos en la coagulación de la sangre, que lo hagan más fácilmente, que la hagan coagulable, que pueda tener una cardiopatía, una arritmia o alteraciones del tipo trombofilia, que son alteraciones genéticas que hacen que la sangre muchas veces coagule de una manera errónea o equivocada. También puede haber disecciones arteriales, generalmente pueden acompañar muchas veces o a masajes, o a golpes, o a actividades deportivas, etc. Son espontáneas. Eso se ve mucho en los pacientes jóvenes. En los adultos, como Ernesto, podemos pensar que haya tenido una trombosis,
¿sí? Que una arteria tenía una plaquita de colesterol y que esa plaquita se ulceró, se llenó de sangre y se obstruyó la arteria. También podemos pensar que tenga una cardioembolia, que su corazón tenga una arritmia por X motivo, y que ese latido esté generando coágulos de sangre en las cámaras cardíacas, que por supuesto van a subir hacia el cerebro. También tenemos desde la parte de ACV hemorrágico, una hemorragia cerebral primaria, secundaria tensión arterial severa, un aneurisma saccular roto, que probablemente Ernesto no supiera que tenía, enfermedades del colágeno, ¿sí? De la pared de la arteria propiamente dicha, angiopatía amiloide, poco frecuentes, algunos de los síndromes que estoy nombrando abajo, son de sospecha también en el consultorio, más bien de exclusión, ¿sí? Hay que sospecharlo, pero eso ya ocupa en la parte de guardia, de triage, sino que sí posteriormente en el consultorio. Factores de riesgo, esto ustedes ya seguro que lo saben, pero no quería perder oportunidad de volver a repetir. Los factores de riesgo modificables y no modificables. Ernesto es varón, tiene factor no modificable, su papá tuvo una ACV que no está acá listado, pero es un factor de riesgo, su familiar de primer grado, es mayor de 60 años, ¿sí? Lo que no tuvo Ernesto son ACV previos ni lesiones isquémicas silentes en resonancia o tomografía. Luego tenemos los modos, cuales todos nosotros como equipo de salud tenemos que trabajar, ¿sí? La hipertensión, las enfermedades cardíacas, la diabetes, el colesterol elevado, los trastornos de circulación de la sangre y trastornos metabólicos en general, ¿sí? La obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, un montón de cuestiones que son de la vida más en relación a los hábitos, que obviamente modifican nuestro devenir y nuestro riesgo a padecer un evento cerebrovascular. Bueno, el examen neurológico, yo sé más que nada para hacer un pequeño resumen de qué nos podemos encontrar cuando vamos a ver un paciente que está teniendo una ACV, ¿sí? Los eventos embólicos generalmente ocurren súbitamente, el paciente se encuentra en actividad, ¿sí? De forma brusca, sin pródromos. Los que son de gran arteria, por ejemplo, cuando se ocluye una de las arterias carótidas, que son grandes troncos arteriales, ¿sí? A veces en varias horas, son tórpidos, van agregando síntomas, ¿sí? A veces hacen trombosis de arteria a arteria, o sea, quiere decir que un pequeño coágulo se puede desprender de un lugarcito e ir más arriba, embolia, arteria, arteria. Lacunares cuando son ACV profundos, generalmente precedidos de alguna sintomatología días antes, ¿sí? Que se asocian a hipertensión. Entonces tenemos la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, que son cuadros muy graves desde el inicio, los otros también, ¿no es cierto? Pero este tipo de cuadros son súbitos, con vómitos, con una cefalea incoercible, realmente con deterioro del sensorio y a veces convulsiones. Como ustedes verán, el complejo de síntomas realmente es muy elocuente y nos debe motivar a la inmediata. Bueno, acá les dejo, no me voy a detener en esto, no se asuste nadie, solamente les dejo estos gráficos que me parecen muy lindos y muy explicativos. La circulación cerebral, ¿sí? Pueden buscar también, hay un montón de atlas disponibles en la web para chequear un poco todo lo que es la circulación arterial, y es muy interesante tratar de hacer un diagnóstico bien sindromático del paciente. Aquí la circulación posterior. Bueno, acá les dejo que la licenciada Barrenuevo lo debe conocer muy bien. Es un material que nos comparte la World Stroke Organization todos los años, en esta fecha. Ustedes saben que el sábado es el Día Mundial de la ACV. Este material a nivel mundial para que nosotros podamos compartir con todos, ¿sí? Este gráfico tan simple, ¿sí? Tiene que estar reproducido en todos los lugares que se pueda, justamente para que las puedan reconocer los signos de ACV y activar el servicio de emergencias enseguida, porque salvando estos minutos preciosos, salvamos cerebro precioso, ¿sí? Entonces, para ponerlo de vuelta en nuestra historia, resulta que la esposa de Ernesto había visto esto en la calle, en una pancarta, se acordó de esto y dijo, mi esposo está teniendo una ACV. Ahí activó el sistema de emergencias, el sistema de emergencias a Ernesto al sanatorio, que ya estaba avisado, ¿sí? De que estaba llegando un código rojo, y lo atendieron como activando el protocolo de stroke. Llegaron a la emergencia, ¿sí? Aquí empieza el tiempo puerta-aguja. No se olviden de este concepto que después lo vamos a volver a retomar. Bueno,
¿Qué es la unidad de ACV? La unidad cerebral, la unidad de ictus, como le dicen en Europa. Es la organización, el protocolo y la actuación de un equipo multidisciplinario actuando con celeridad para atender a un paciente que tiene un ACV agudo o sospecha de ACV agudo. Incluye personal médico, personal de enfermería, radiología, kinesiología, nutrición, fonoaudiología, todo lo que es técnicos de laboratorio, ¿sí? Yo también le incluiría hemodinamia, neurocirugía. Cada uno tiene un papel asignado en este protocolo, en este equipo de unidad de stroke, y cada uno sabe lo que tiene que hacer porque lo tiene que hacer rápido y bien. Es súper tener bien el concepto claro de eso. Y es súper importante que haya unidades de stroke en todos los lugares posibles. Las principales fortalezas son la comunicación y el trabajo en equipo, justamente. ¿Sí? Es una fuerte recomendación en guías internacionales, casi tanto como la recomendación de usar RTPA para tratar el ACV agudo. Fíjense qué importante que es la recomendación, qué fuerte que es la recomendación. Lo que ustedes van a ver al lado es una recomendación de donde yo fui sacando el material para hacer estas diapos, que es sobre ACV isquémico agudo, ¿sí? Del 2019, está en una revista, la revista de medicina, que es accesible para todos si la quieren buscar y lo quieren descargar. Es un documento excelente. Aquellos centros que tienen esta atención especializada demuestran que tienen menos mortalidad y menos tasa de discapacidad, una mayor tasa de utilización de antibióticos, ¿sí? Disminución del tiempo de estadía hospitalaria, por lo tanto, menos complicaciones hospitalarias, un regreso más pronto a casa, no solamente una no ida a la habitación, sino que vuelven a casa los pacientes, ¿sí? Estos beneficios se extienden a lo largo del tiempo, independientemente del género, la edad y la gravedad del ACV, ¿sí? Lo muy importante es que ustedes sepan que no todos los pacientes pueden recibir RTPA. Hay criterios específicos para poder recibirlo, fuera de los cuales uno espera que ese paciente lo vamos a arriesgar su vida en lugar de beneficiarlo con el RTPA, ¿sí? Las guías internacionales dan un montón de recomendaciones, probadas y estudiadas y protocolizadas en un montón de casos, pero cuando uno tiene el paciente enfrente, es ese paciente, su historia, su situación, su resonancia o tomografía, ¿sí? El triage. ¿Qué es el triage? El triage corresponde al conjunto sistemático de decisiones que tienden a priorizar las necesidades de los pacientes asistidos con destinarles la atención específica en el menor tiempo posible, ¿sí? Cuando el paciente llega a la guardia, el triage debe ser realizado en los primeros 5 minutos, ¿sí? Lo puede hacer el personal de enfermería entrenado para tal fin, ¿sí? Y obviamente cuando el personal de enfermería se detecta que hay un paciente que viene con un código rojo o naranja o no refiere síntomas de ACV, activa lo que es el código stroke, ¿sí? O el equipo, la unidad de stroke móvil interdisciplinaria. La hora de inicio de los síntomas, súper importante, uso de medicamentos y la existencia de antecedentes médicos, que también son muy importantes, además de una evaluación general. Y, por supuesto, si el paciente tiene condiciones de poder charlar con nosotros, podemos recurrir a un interrogatorio indirecto, a algún familiar, a algún vecino, a un amigo, alguien que lo haya traído y que lo conozca. Bueno, ¿a qué se le llama ventana terapéutica? Es un periodo comprendido entre el inicio de los síntomas del paciente y el tiempo máximo de tratamiento en el que el tratamiento de repercusión puede ser realizado. Nosotros tenemos que determinar con precisión en qué momento empezaron los síntomas neurológicos o bien la última hora en que lo vimos sin síntomas. Esto es un dato muy, muy importante porque va a ser a la toma de decisiones posteriores. El personal de emergencias, es lo que yo les decía recién, debe interrogar a los familiares o testigos acerca de cómo estaba el paciente antes y en qué momento empezó la sintomatología. Alrededor del 30% de los casos se presentan durante el sueño y el paciente manifiesta los síntomas al levantarse, ¿sí? Sin embargo, no se
momento específico pudo haber sido. Si el paciente durmió 8 horas, puede haber hecho los síntomas a la media hora de comenzar su sueño o media hora antes de despertarse, ¿sí? Eso se llama wake up stroke, stroke del despertar. Bueno, nos encontramos con qué es la conducta inicial de emergencias, ¿no? Que es muy importante que pueda estar protocolada y con un algoritmo claro para que todos sepamos qué tenemos que hacer, ¿sí? Porque son momentos de mucha ansiedad, muchos nervios y demás. Tenemos que saber que la penumbra isquémica es un tejido salvable y que el objetivo del tratamiento es reperfundir el vaso que está ocluido, el vaso cerebral que está ocluido, y aumentar el flujo de las colaterales de esa arteria que está ocluida. Evaluación y estabilización del paciente, sugerimos hacer los siguientes lineamientos, que esto no me voy a detener mucho porque después Marcela y Micaela se van a explayar más y se van a detener en cada más. La vía aérea permeable, mantener la ventilación y respiración, si el paciente satura menos de 94, poner una mascarilla con oxígeno, obviamente la escala de Glasgow, si tiene 8 o menos, sabemos que es criterio de intubación, control circulatorio, monitoreo del ritmo cardíaco continuo, controlar la presión arterial, que aquí varía. Si va a recibir trombolíticos, no tenemos que dejar que pase de 185 a 110. Si el paciente no tiene criterio para trombolíticos, podemos ser un poquito más permisivos, 220, 110, ¿sí? Bueno, aquí yo les nombro un montón de otras pruebas, ¿sí? Que son pruebas muy rápidamente, como medir la glicemia, medir la temperatura, sacar sangre para un laboratorio, sacar sangre para un ácido base, ¿sí? Obviamente nada por boca, no darle nada, ni ninguna medicación vía oral, no colocarle una sonda nasogástrica o una sonda vesical si no tiene una indicación fuerte para hacerlo, ¿sí? Siempre se evita esto. Y posición semisedentaria. La evaluación neurológica la va a hacer el neurólogo que esté en ese momento a cargo de la unidad de stroke, y generalmente se basa en la escala de NIH, que también Marcela luego la va a desglosar para que ustedes también la conozcan. Es probable que todos la conozcan y la puedan manejar con rapidez, porque es una gran herramienta de comunicación entre un profesional y otro del equipo, justamente para validar o para decir este paciente está empeorando, bajémoslo de vuelta a tomografía, bajémoslo porque mi tomógrafo está bajo. Bueno, ¿a qué se llama hora de oro del ACV? ¿Se acuerdan de la diapositiva que yo les puse blanco y rojo que decía tiempo puerta aguja? Bueno, esa hora de tiempo se le llama hora de oro, que es el momento en que el paciente empieza con los síntomas hasta que recibe el primer bolo endovenoso de RTPA, en caso de que reciba tratamiento intravenoso, ¿sí? Eso debe ser lo más corto posible. Obviamente, aboga porque todo esté protocolizado con un algoritmo claro y entendido, porque no perdemos tiempo en el medio, podemos pensar con más claridad, más rápidamente y tomar buenas decisiones para ese. Tenemos 3 horas, 4 horas y media para aplicar el trombolítico con más seguridad, aunque a veces se puede extender un poquito más. Si el paciente llega a las 2, ¿me demoro 2 horas y media más? No, vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, siempre es lo antes posible, ¿sí? Sin que esto quiera decir actuar apresuradamente y tomar, ¿sí? Aquí un resumen de lo que hemos estado charlando recién. Entre los primeros 5 y 10 minutos el paciente debe tener la evaluación inicial en el triage, en el departamento de urgencias. A los 15 minutos ya tiene que estar alertado y en la guardia del equipo de stroke. La tomografía debe estar hecha a los 25 minutos y a los 45 interpretada ya por el neuroimagenólogo, ¿sí? Y ya a esa altura tenemos que tomar la decisión de administrar o no trombolíticos, ¿sí? Hay otros pacientes que van a requerir neurocirugía o internación en terapia intensiva si tienen un ACV hemorrágico, por ejemplo, ¿sí? Y otros pacientes quizás necesiten otro tipo de terapéutica como cuidados paliativos. Las dos escalas que más se usan son la de NIH y la escala neurológica canadiense, que no se usa, que ambas están validadas en nuestro idioma. Perdón, la NIH está validada en nuestro idioma y es la que más se usa, digamos, y la que más nos permite comunicarnos intraequipo, ¿sí? Voy a fijar ahora, a ver cómo estoy. Bueno, esta diapo es un poquito un resumen, ¿sí? de todo lo que vamos haciendo con nuestro paciente, Ernesto en este caso. Aplicamos brevemente los estudios que vamos pidiendo,
obviamente que siempre se pueden pedir más cosas, ¿sí? Según el paciente lo vaya necesitando, no hay dos pacientes iguales, ustedes lo saben, pero lo básico es eso, y los estudios no nos deben demorar para hacer lo que realmente es necesario e importante en la toma de decisiones. La tomografía de cráneo multi-slice, que es con contraste, cuello, se puede hacer también resonancia, hay algunos lugares que tienen un protocolo cortito de resonancia, que también sirve para tomar decisiones y apoya la decisión terapéutica, obviamente al área de cuidados críticos, y estabilizar y reevaluar los parámetros vitales, digamos, periódicamente, pero en lapsos cortitos de tiempo. Los por los que puede optar un paciente que tiene un ACV agudo, si tiene criterios, es la trombolisis endovenosa, intraarterial o trombectomía mecánica. ¿Sí? La trombolisis endovenosa se utiliza RTPA, que es el alteplase, o por la venita, se hace un bolo y luego una infusión, que se hace miligramos por kilo de peso, ¿sí? Se va dividiendo y se pasa por una bomba difusora. Bien, se puede utilizar intraarterial, o bien cuando se requiere, porque hay un trombo muy grande en una arteria grande, se puede requerir trombectomía mecánica. Esto está en manos expertas de neurocirujanos intervencionistas que por métodos, digamos, endovasculares, ingresan a la arteria para extraer ese coágulo, ¿sí? Y reperfundir ese vaso, digamos, en agudo, en el mismo momento que el paciente también estaba listo, estaba en periodo de ventana, digamos, para recibir tratamiento. También pueden necesitar neurocirugía, como yo les decía, si es un ACV hemorrágico, cuidados de sostén o cuidados paliativos. Aquí un ejemplo de una tomografía de cráneo. Ustedes pueden ver en la de la izquierda donde se ve como una tirita, ¿sí? Como un gusanito más blanco. Esa es la arteria cerebral media, que se ve hiperdensa, justamente porque rémora sanguínea en esa arteria, está tapada, se está tapando. Y ustedes pueden ver en la derecha, donde se pintan todas las arterias en la angiotomografía, que esa arteria está truncada, ¿sí? Tengo puntero acá para mostrarles a dónde está bien la oclusión, aunque es bastante claro lo que se ve. Aquí algunos ejemplos de tomografía de ACV hemorrágico, ¿sí? Aquí se llama el neurocirujano, el paciente se interna en unidad de cuidados críticos, ¿sí? Y obviamente que esto tiene sus escalas particulares, no me quiero yo detener, pero tiene sus escalas particulares para evaluar gravedad y para tomar decisiones terapéuticas en estos casos. Acá hay una tomografía de cráneo multi-slice, que es la que yo hablaba recién, que es como multicorte, ¿sí? Tiene un montón de cortecitos que nos permiten mirar las arterias desde afuera, desde adentro también, y ver cómo está la circulación puntualmente en cada uno de estos pacientes. Aquí vemos los mapas y cartografía de ADC, estas imágenes simplemente para que ustedes puedan ver en la que está en las secuencias de abajo, la que está más a la izquierda, el círculo azul es el core de la lesión, o sea, el corazón de la lesión isquémica, y lo rojo es el tejido en penumbra isquémica, que es lo que es potencialmente salvable. Fíjense qué volumen grande, que es todo nuestro accionar en tiempo y forma. Un resumen de las decisiones terapéuticas a tomar. Bueno, ¿y qué le pasó a Ernesto? Ernesto recibió trombolisis endovenosa, se encontraba en ventana terapéutica, se encuentra en una unidad de cuidados críticos, con una vía periférica, nada por boca, está hipertenso pero está compensado, consciente, orientado, y mejora parcialmente su hemiparesia y su afasia. Está orinando espontáneamente, sin sonda, y se le van realizando paulatinamente los estudios complementarios para tratar de investigar por qué le pasó esto. Repasamos un poquito toda la línea, a la derecha toda la línea del camino que fue haciendo Ernesto a lo largo de su evolución. La última que nos queda es la rehabilitación, que eso es tema para otra disertación, porque la rehabilitación es otra cosa aparte. Y les dejo para pedirme decirles gracias, esta última diapo, que también es de la World Stroke, es una diapositiva muy hermosa, me parece a mí, y la quería compartir con ustedes, porque si nos podemos darle una segunda chance a un paciente, más allá de salvar un pedacito de cerebro y de salvar su vida seguramente, vamos a salvar también su calidad de vida, sus recuerdos,
momentos compartidos con su familia, sus proyectos, sus sueños, su independencia, ¿sí? Podemos salvar un montón de cosas, ¿eh? Siempre hay que abogar por esa segunda chance. Bueno, gracias. Ahora dejo de compartir pantalla para darle paso a la licenciada Barrio Nuevo, y por supuesto espero sus preguntas al final de la charla para poder responderles o en lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla. Para que voy a apagar un poquito esta cámara porque... Ahí está. Ahí se ve bien, Vir. Sí, Marce, se ve perfecto. Dale nomás. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy Marcela Barrio Nuevo, soy licenciada en enfermería, soy, entre otras cosas, especialista en control de infecciones, tengo la titulación de enfermería especializada en ictus por la Academia Angels, que es una universidad en Miami. También hice el Advanced Stroke Life Support, también de Angels, que es el soporte vital avanzado para accidentes cerebrovasculares, ¿sí? También Angels tiene una formación muy interesante para todo el personal de enfermería. También tengo una diplomatura en diabetes, en aspectos legales, soy instructora en RCP-IDEA y miembro del comité científico de la Asociación por una Vida Libre de ACV, que hoy nos cedió este espacio para poder brindarles este curso, así que les mando un saludo a todos y a María Marta por darnos la oportunidad de poder disertar este curso. Les dejo el mail nuestro, que también lo compartí en el chat, que es base de datos por una vida libre acb@gmail.com, donde nos pueden mandar preguntas. Algunas personas me han pedido el Power, nos escriben y le pasamos el Power, no hay problema, o algunos querían un certificado, no hay problema, les mandamos, nos envían ahí, y demás. ¿Por qué hablamos de enfermería ahora? ¿No? Porque nosotros, el personal de enfermería, desempeñamos un papel fundamental en todas las fases de la asistencia a un paciente con ACV. En el tratamiento, decimos en la fase hiperaguda, en la fase aguda y después en la fase de rehabilitación, ¿sí? Como nombraba, en la formación específica sobre ACV se incorpora un abordaje terapéutico especial para enfermería. Esta formación la da la Academia Angels, que yo lo voy a nombrar al final, para todo aquel que quiere realizar la formación en enfermería especializada en ACV. Son 20 módulos y es totalmente gratuito. Lo pueden realizar cualquiera, yo al fin de la presentación se los voy a mostrar. ¿Sí? Con el fin de evitar urgencias médicas, el personal de enfermería debe conocer las prioridades clínicas, ¿sí? Por eso nosotros hacemos hincapié en que todo el personal de enfermería debe estar formado, ¿sí? La información se debe obtener mirando al paciente, escuchando y cuando sea oportuno tocando al paciente, ¿sí? Así como también midiendo las variables fisiológicas, ¿sí? Cambios en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, ¿sí? Cada uno de estos pasos lo podemos englobar en una cadena, ¿sí? El reconocimiento del deterioro del paciente y la respuesta adecuada a esta requiere una formación interdisciplinar efectiva, ¿sí? Y el trabajo en equipo. El trabajo no lo hace solo enfermería, ¿sí? Tiene que haber, como dijo eh, eh, mi compañera recién, todos tenemos que trabajar en equipo y debe haber una unidad de ACV en cada hospital. Sería lo ideal, ¿no? La cadena de prevención es un ejemplo de los componentes necesarios para promover una atención segura y efectiva en el marco de lo que es la asistencia hospitalaria en lo que es la fase aguda del ACV. La cadena de prevención está formada por 5 eslabones, ¿sí? El primer eslabón, el más importante, es la formación, la vigilancia de estos signos, el reconocimiento de alguna alteración, la llamada de ayuda.
En un paciente con una ACV en la fase hiperaguda o aguda, algún cambio se debe notificar, ¿sí? Y la respuesta. La formación, como dijimos, es el primer eslabón. Es fundamental para garantizar la competencia del personal que presta atención, ¿sí? Lo que es la evaluación del paciente, el registro, la interpretación de los signos vitales y el aumento de la atención de manera pertinente. El segundo eslabón, ¿sí?, es la vigilancia. La calidad de la vigilancia, como ya dijimos, la frecuencia, la exhaustividad, el registro de las observaciones. El tercer eslabón es el reconocimiento, que se sustenta el uso de la EWS, que en las instituciones lo deben tener, son puntuaciones de alerta temprana, en algunas instituciones son de news, ¿sí? Que estos tienen la capacidad de estandarizar los criterios de llamada para ayudar a los profesionales de salud en el reconocimiento precoz del deterioro. La llamada de ayuda es el cuarto eslabón en la cadena, ¿sí? La cultura de la organización debe ser de apoyo y no de crítica al personal por solicitar ayuda. El eslabón final de la cadena es la respuesta, ¿sí?, que considera el funcionamiento de todos los equipos, ¿sí? Es un equipo interdisciplinario de cuidados intensivos. El equipo tiene que estar especializado, todos tienen que tener las habilidades para el abordaje de pacientes con enfermedad aguda, pero que no esté con amenaza vital, y equipos de urgencias médicas para abordar a los pacientes en situaciones potencialmente mortales, ¿sí? La velocidad de la respuesta y el nivel de apoyo proporcionado por estos equipos son fundamentales para llevar adelante la atención de los pacientes. Tenemos varias reglas, ¿no?, para el abordaje de los pacientes. Tenemos la regla del ABCDE, que consiste en una exploración breve y sistemática de la permeabilidad de las vías respiratorias, la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición, ¿sí? La podemos situar así. La A, para evaluar la vía respiratoria y tratarla si fuera necesario. La B, evaluar la respiración y tratarla si fuera necesario. La C, evaluar la circulación, tratarla si fuera necesario, evaluar la discapacidad y exponer y explorar por completo al paciente una vez que A, B, C y D estén estables. ¿Cómo evaluamos la vía respiratoria? Comprobamos la capacidad que tiene el paciente para toser y eliminar las secreciones, ¿sí? Comprobamos si no existe obstrucción de la vía aérea, si hay presencia de ruidos, si hay disminución de la permeabilidad, ¿sí?, si hay algún ruido patológico, como estridor, ronquido, alguna sibilancia, ruidos hidroaéreos, ¿sí?, en un estridor laringio, si el paciente tiene imposibilidad para hablar, ¿sí?, sentir cualquier movimiento de aire expirado por nariz o boca, y comprobar siempre el color del paciente, ¿sí?, que no haya cianosis en los labios, en la mucosa bucal o los dedos de las manos, y la postura que tiene el paciente. Y comprobamos si el paciente utiliza algún músculo accesorio, y la profundidad y el ritmo de la respiración, ¿sí? El B, la respiración, lo mismo, medimos la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, escuchamos lo que dice el paciente y la facilidad con la que habla, escuchamos la entrada del aire, siempre auscultando el tórax, ¿sí?, y palpamos si hay una desviación de la tráquea, si hay alguna anormalidad en la vía aérea. En la circulación palpamos el pulso, también comprobamos lo que es el color del paciente, si presenta cianosis, palidez, medimos la temperatura corporal, y si el paciente tiene un catéter venoso central, se mide la presión venosa central. Para medir lo que es la discapacidad, podemos usar el ABDN o la escala de Glasgow, ¿sí?, para evaluar el nivel de conciencia. Y siempre hay que medir la glucemia en estos pacientes, ¿sí? El método ABDN es alerta, si responde a la voz, si responde a estímulos, o no responde a ningún estímulo. Son un montón de escalas que nosotros tenemos y las debemos conocer para poder atender a estos pacientes. Y la exposición, comprobar si el paciente
en su conjunto para determinar la presencia de áreas específicas de hemorragia, hematomas, hinchazón, inflamación, infección o dolor. Debemos inspeccionar heridas, supuraciones o vías invasivas y palpar las pantorrillas en busca de signos de trombosis venosa profunda o áreas de dolor asociadas. La valoración de enfermería, ¿sí? Llevar a cabo una hoja de registro neurológico para obtener datos sobre datos importantes del paciente sobre la condición clínica, ¿no? Si hay algún cambio en el nivel de la conciencia o respuesta, si hay presencia o ausencia de movimientos, si hay rigidez, si hay apertura del cuello, el tamaño de las pupilas, esto lo vamos a ver ahora en las escalas, la coloración de la piel, ¿sí? Como dijimos, la temperatura y la humedad, la capacidad para hablar, ¿sí? Si hay presencia de hemorragia y el control de la tensión arterial, que es muy importante. Tenemos muchas escalas. Las más importantes que debemos conocer, bueno, la escala del coma de Glasgow, ya todos la conocen, es una herramienta de evaluación para describir el estado de conciencia de un paciente, que esta es la que más usamos, ¿sí? Después están la escala de ranking modificada, que mide el estado funcional previo al ACV y después del ACV, la escala del NIS, que mide los déficits neurológicos, el índice de Bartel, que mide concretamente las discapacidades que es necesario abordar mediante la rehabilitación y cuidados de enfermería. Como dijo Vir, seguramente va a ser el próximo curso de lo que es la rehabilitación y los cuidados de enfermería, ¿sí? Porque es un tema muy extenso y no lo queremos hacer al curso muy largo, seguramente lo vamos a dividir en otro bloque, que está bastante bueno. Bueno, tenemos varias formas de detectar las manifestaciones del ACV. Nosotros lo ponemos en ictus porque, bueno, en Angel manejamos el vocabulario, decimos ictus, no ACV, pero bueno, esta regla del FAST la deben conocer, ¿sí? ¿Qué significa la F de face, de cara? Nos fijamos si el paciente puede sonreír, si tiene un lado de la cara está caído, ¿sí? La A de arm, de brazos, si puede levantar ambos brazos y sostenerlos en esa posición. La S de speech, el habla, puede hablar claro o habla incomprensible, ¿sí? Y la T de time, que es del tiempo, ¿sí? Observamos estos síntomas que tiene, ¿sí? Y debemos llamar a emergencias. Este es un papel muy importante para la población, ¿sí? Nosotros, como enfermeros, tenemos el rol de enfermería comunitaria en la promoción y la protección de la salud. Acá les dejo algunas imágenes de lo que es la concientización pública, ¿sí? Que nosotros hacemos todos los años. Esto es del año pasado, del 29 de octubre, que es el Día Mundial de la ACV, que hicimos en Capital. Íbamos a la calle y le explicábamos a la población los signos del ACV y les ayudamos a interpretar los síntomas y cómo ellos debían llamar a emergencias, ¿sí? Fue una campaña que estuvo bastante buena y seguramente la realizaremos este 29, este sábado. También contábamos con estaciones saludables. Ahí está el Instagram de la Asociación por una Vida Libre de ACV, para el que nos quiera seguir. Bueno, vamos a ver las escalas. Esta es la escala de Glasgow, que esta ya la deben conocer. Es una puntuación que nos deja saber cómo está el paciente, ¿sí? En lo mínimo va a ser 3, porque los valores, el último es 1, ¿sí? Y lo máximo es 15, ¿sí? Una puntuación de menos de 9 es indicativa de que el paciente debe recibir un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Después tenemos la escala de NIS, que esta es bastante, o sea, tiene 11, tiene 42 puntos, que también esta la deben conocer, y que es la escala que más usamos en los pacientes con ACV, ¿sí? También evalúa todo, el nivel de conciencia, le tenemos que hacer preguntas, verificar la respuesta motora que tiene el paciente, ¿sí?
si tiene alguna paresia, alguna parálisis. Después el lenguaje también es de 42 puntos el total. A mayor puntaje, peor pronóstico. Después, esta es la que le estaba comentando de la alerta temprana, que esta también lo vemos en la mayoría de los sanatorios, que también nos da un puntaje, ¿sí? Si es un puntaje bajo, de 0 a 2, decimos, bueno, el paciente tiene que estar en observación 12 horitas, no pasa nada, ¿no? Alertamos. Si el puntaje es 6, decimos que el riesgo es medio. Esto puede ser la visita al médico en 1 hora, alertamos al personal de enfermería. Si el puntaje da 7 u 8, decimos que el riesgo es medio alto, y la visita al médico tiene que ser en 30 minutos, cada 30 minutos. Y si la puntuación nos da de 9 o más, la alerta es de enfermería, las visitas del médico tienen que ser cada 15 minutos, tiene que ser este paciente evaluado por un médico especialista en ACV, ¿sí? Y se tiene que derivar a un equipo de urgencias, en la UCI, o al personal que tenga competencias en cuidados intensivos, que tenga capacidad diagnóstica, mantenimiento avanzado de las vías respiratorias y la capacidad de reanimación, ¿sí? Y el paciente tiene que estar monitorizado continuamente. Por eso decimos que es importante que todos se capaciten y que adquieran las competencias para poder atender a un paciente con ACV, ¿sí? Porque es un paciente complejo y la capacidad de resolución tiene que ser rápida. Tenemos que actuar con velocidad, ¿sí? Acá le muestro la EWS de alerta temprana, solamente mide los signos vitales, ¿sí? Nos da la puntuación. En estos sistemas se obtiene una puntuación mediante la suma total de estos puntos asignados a la desviación de las observaciones normales, ¿sí? Esto lo que nos da una ventaja es calcular estos puntos, o sea, de las constantes vitales que nosotros los vamos a ir registrando cada 15 minutos, y nos permite identificar a los pacientes en grupos, ¿sí? De bajo, de medio y de alto riesgo. Y lo que nosotros debemos hacer dependiendo de la puntuación que obtenemos. Para dejarles más o menos, como nosotros nos manejamos con diagnósticos de enfermería que no son diagnósticos médicos, ¿sí? Uno de los principales diagnósticos de enfermería en un paciente con ACV puede ser trastorno de la movilización física relacionado con lo que tenga el paciente, si tiene una hiparesia, si tiene pérdida del equilibrio, pérdida de la coordinación, espasticidad, alguna lesión cervical. Si el paciente presenta, puede ser otro diagnóstico, dolor agudo, vinculado con o relacionado con la hemiplegia que tenga, la inmovilidad. Si el paciente presenta anomalías en la deglución, otro diagnóstico puede ser riesgo de pérdida de la integridad cutánea, ¿sí? Otro diagnóstico puede ser deficiencia para el cuidado personal, lo que es el baño, la higiene, el vestido, el arreglo y lo que es la alimentación, en relación con las secuelas del ACV. Cada diagnóstico y cada tratamiento son individuales para cada paciente, ¿sí? Las intervenciones de enfermería, como dijimos, tienen gran impacto en la recuperación del individuo. Es frecuente que muchos sistemas corporales se alteren como consecuencia del ACV, y las intervenciones de enfermería se enfocan en la persona en su totalidad. Para redondear, ¿no? Las intervenciones de enfermería, el examen neurológico, la anamnesis, siempre que se pueda, el control de signos vitales, y debemos conectarlo a un monitor multiparamétrico, el control de la glucemia, ¿sí? El control de hemoglucotés es muy importante, y si el médico lo indica, la colocación de accesos venosos, ¿sí? Periféricos. Se tienen que colocar 2 accesos, por lo menos, y tomar muestras para laboratorio. Y evaluar la necesidad de colocación de sonda vesical o sonda nasogástrica, que esto
tienen que ser indicados por el médico, lo que es la sonda vesical o la sonda nasogástrica. No deben ser procedimientos de rutina. Otra de las intervenciones que debemos hacer es evaluar las pupilas, ¿sí? La evaluación de las pupilas es la única evaluación que nosotros decimos que vamos a realizar sobre los paneles craneales, y evaluamos el tamaño de las pupilas, la forma, la reactividad que tienen a la luz y la simetría de los ojos. ¿Por qué? Porque, perdón, estaba admitiendo un participante. Las pupilas que no reaccionan a la luz se describen como fijas y dilatadas, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos luz sobre una pupila, ¿qué pasa? Esta pupila se retrae, ¿no? Que eso es lo que nosotros decimos una reacción cruzada a la luz, ¿no? Y cuando no se realiza, nosotros les ponemos como que es un signo negativo, ¿sí? Que no hay ausencia, que hay ausencia de la reacción. Hay otra escala para evaluar la evaluación de las pupilas, ¿sí? Medimos lo que es el tamaño de las pupilas, las formas que tienen las pupilas, la reactividad de la pupila a la luz y la diferencia del tamaño de las pupilas. Como dijo Vir, el objetivo del tratamiento del ACV isquémico va dirigido a restablecer el flujo sanguíneo de la forma más rápida y segura posible, con el fin de conservar el tejido cerebral antes de que se produzca un daño irreversible. Como nombró Vir, la hora de oro es cuando el paciente llega a la guardia, ¿sí? Realizamos la escala del A, B, C y D, y ahí nos fijamos el tiempo de evolución de los síntomas, la evaluación inicial, breve historia clínica si es que se puede. A los 15 minutos tiene que ser evaluado por el equipo de ACV, debemos sacarle una muestra para el laboratorio. A los 25 minutos se debe realizar una neuroimagen, una tomografía, ¿sí? Necesitamos una imagen para saber si es un ACV hemorrágico o es un ACV isquémico, ¿sí? A los 45 minutos interpretamos los resultados y evaluamos si es candidato al tratamiento, ¿sí? Si está todo ok, a los 60 minutos se debe iniciar el tratamiento trombolítico, como nos mostró Vir en las diapositivas anteriores. No podemos perder tiempo, porque nosotros decimos que el tiempo es vida en el ACV. ¿Sí? ¿Qué pasa? La mejoría, ¿no?, después de un ACV ocurre en los primeros meses, ¿sí? Pero la recuperación continúa y puede durar años. Algunos problemas son transitorios. La mayoría de las personas recuperan el control, perdón, de su vejiga, de los intestinos, y muchas veces ya pueden hablar, no les queda ninguna secuela. Y los problemas que le haya quedado del ACV suelen mejorar a los pocos días, si es que actuamos con velocidad, ¿no? Las personas que ayudan después de un ACV son los terapeutas, médicos, los enfermeros, ¿sí? Que ahí nosotros está el rol nuestro, ¿sí? Que nosotros somos los que estamos la mayor parte del tiempo con los pacientes, ¿sí? Que ayudamos para su recuperación también. Y, no menos importante, los amigos y la familia que apoyan a estos pacientes. También entra el rol del cuidador también, ¿sí? Bueno, aunque algunos problemas pueden mejorar rápidamente, muchas personas necesitan rehabilitación. Esta debe comenzar poco después del ictus y la rehabilitación les puede ayudar a conseguir la mejor recuperación posible. Repasemos. Es importante el ABCDE, identificar otras enfermedades que requieran intervención inmediata, excluir afecciones que simulan un ACV, y activación del código de ACV y puesta en marcha del plan asistencial, ¿sí? La unidad debe contar con un plan para ACV. Bueno, esta presentación la tenía que dar Mica, pero bueno, Mica está en el trabajo, le mandamos un saludo, que hace un repaso de lo que ya dijimos, ¿no? Del rol nuestro de enfermería, que es el manejo de enfermería en los pacientes, que incorporamos
como ya dijimos, podemos incorporar variedad de diagnósticos de enfermería que no son diagnósticos médicos, y que las prioridades van a estar dirigidas hacia la valoración frecuente hemodinámica y neurológica, el monitoreo de las complicaciones y la educación al paciente y a la familia. Recuerden que muchas veces los pacientes se van al domicilio con secuelas y tienes que iniciar lo que es la rehabilitación. No nos olvidemos de la valoración neurológica, ¿sí? Como dijimos, la observación, monitoreo de signos vitales, el reconocimiento temprano del deterioro hemodinámico y neurológico. Debemos conocer las escalas de valoración, la de Niels, la del EWS, ¿sí? Las escalas de Glasgow, debemos saber cómo utilizarlas, ¿sí? Cuando un paciente ingresa con un cuadro de sospecha de ACV de la guardia, hay algunos aspectos muy importantes para desarrollar durante la recepción de estos pacientes. Como dijimos, valoración de la vía aérea, la respiración y la circulación, reconocer el estado de conciencia del paciente, como ya dijimos, alerta, letargo, obnubilación, estupor o coma, valorar la movilidad de los 4 miembros, el control estricto de los signos vitales, colocación de vía endovenosa periférica, ¿no? Seleccionar el miembro no afectado si es que tiene una hemiparesia, ¿no? Iniciar la hidratación con solución fisiológica, ¿sí? Y coordinar las actividades con los servicios de apoyo, ¿sí? De rayos o tomografía, que sería mejor una tomo, y laboratorio. Y observar de forma continua al paciente en busca de episodios de desorientación, si hay algún cambio en la coloración de la piel, cambio en algunos de los signos vitales, ¿sí? Si hay pérdida de esfínteres, ¿no? Como decimos, la relajación de esfínteres. Hay que registrar e informar todos, ¿sí? Así como todas las intervenciones que le realizamos al paciente. Como decimos, no todo lo que no se anota, no se hizo. Debemos conocer y aplicar la escala de Glasgow, valorando la respuesta motora y verbal, la apertura de ojos ante los estímulos externos. Esto le quería compartir, realizamos un trabajo de base de datos y encuestas sobre la vida después del ACV. Presentamos nuestro trabajo con Virginia en LAPA, que es la Latin American Academia de Pacientes. Recibimos una mención sobre nuestro trabajo, ¿sí? De la calidad de la propuesta a la construcción de base de datos. Y esto es lo que yo le quería comentar. La Academia Angels ofrece lo que es la titulación, ¿sí? De enfermería especializada en ACV. Lo pueden realizar todos los que ya estén recibidos de enfermeros, es virtual, son 20 módulos y es totalmente gratuito. Les comento cómo es. Buscan la página, igual esto se lo vamos a compartir. Buscan Angel Initiative website, que es una guía en español, y se le va a abrir así. Se van a loguear en donde dice participe ya, y ahí les va a dar para inscribirse, para que pongan sus datos. Completan sus datos con sus nombres, apellido, el número de teléfono y la especialidad, ¿sí? Si es personal de enfermería, y en dónde trabajan. Una vez que completan el formulario, se les va a mandar a la casilla de mail que ustedes pusieron para que confirmen la inscripción. Esto puede tardar varios días porque no contestan en el mismo instante, pero después les mandan la confirmación del correo y van a poder acceder a los cursos. Buscan en donde dice Academia Angels y van a aparecer los módulos que pueden realizar. Y hay otros cursos también para enfermería. Después le va a dar que el perfil se ha creado con éxito, van a poder entrar y van a poder ver todos los cursos
no necesariamente tengan que realizar los 20 en un día, sino lo pueden realizar a la medida que ustedes quieran. Y también les quiero compartir que este día, sábado, vamos a realizar la caminata acá en Palermo, en Buenos Aires, en los lagos de Palermo, a las 10 de la mañana va a ser la caminata, ¿sí? Le queríamos compartir, y otra cosita más, ya aprovechamos y les muestro todo lo que vamos a hacer en esta semana de la CB. Hoy, a las 19 horas, en un vivo en Instagram va a estar el doctor Chasco, que también es especialista en neurología, y va a dar una charla de cómo actuar ante una ACV, ¿sí? Y después también nos van a, el 28 de octubre también van a dar una charla de ACV también, pero esta colega es de niños, ¿sí? Pero la van a dar por el Facebook Live. Así que les quiero dar las gracias a todos por habernos acompañado en este curso. Tratamos de hacerlo lo más corto posible para no cargarlos con tanta información. Les dejo el mail nuestro, que es base de datos por una vida libre de ACV, por eso es la P, la U, B, L, A, C, B, @gmail.com, donde nos podrán mandar todas las consultas, nos podrán pedir el PowerPoint, o no me acuerdo si me habían pedido certificados, pero muchas gracias. ¿Vir? Yo no, quería felicitarte por tu exposición, agradecer a todos los que están del otro lado, y bueno, que quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran hacer ahora. Por supuesto, como dice Marcela, luego lo pueden enviar por mail, la pregunta que tengan, la duda que tengan, o también, obviamente, estamos abiertas a comentarios, a correcciones. La idea es siempre generar una disertación cada vez de mejor calidad para ustedes. Así que lo que necesitan lo transmiten a través de nuestro mail. Los invito también a sumarse a nuestra asociación por una vida libre de ACV. Es una asociación simple, sin fin de lucro. Hay pacientes, familiares, cuidadores, enfermeros, fonoaudiólogos, médicos, todo aquel que se sienta interpelado por esta patología, que lamentablemente es muy frecuente, bienvenido. Hay mucha gente que se suma para, digamos, obtener información, para obtener recursos, y hay gente que también se suma desde el voluntariado. Yo puedo dar una charla de tal cosa, y se suman, así que son todos bienvenidos. Cada uno va a donar su tiempo, sus ganas, una idea, o nada, simplemente estar del otro lado aprendiendo. Así que todos son más que bienvenidos a sumarse como socios de Por una Vida Libre de ACV. Muchísimas gracias y esperamos que les haya